Me llamo Julián. Y nunca olvidaré la tarde en que toda mi familia, mis propios sobrinos, se rieron en mi cara por lo único que me dejó mi abuelo. Sucedió en el bar del pueblo El Cazador, justo después de leer el testamento. Mi primo, Tomás, con la cara roja por el vino y la malicia, me dio una palmada en la espalda que casi me tira del taburete y gritó para que todos lo oyeran. «Enhorabuena, Julián. El abuelo te ha dejado su mejor chiste, un montón de piedras y polvo en el erial del viento». El bar entero estalló en carcajadas, sentí como la sangre se me helaba. Aquel montón de piedras era el último recuerdo de la persona que más respeté en mi vida. ¿Qué harías si todo el mundo se riese de ti por heredar una ruina? Escucha mi historia hasta el final y dime, ¿qué habrías hecho tú en mi lugar? Y por favor dime desde qué ciudad me escuchas, necesito saber que no estoy solo en esto. Si quieres oír más historias como esta, suscríbete al canal. El Cazador no es un sitio grande. Es el único bar que queda en Valdeolivos, un lugar donde las paredes huelen a vino rancio, a tabaco de liar y a los secretos de toda una vida. Aquel sábado estaba lleno. Las voces rebotaban en el techo bajo, y la luz amarillenta hacía que todas las caras parecieran máscaras. Cuando Tomás soltó su gracia, el ruido se detuvo un instante, solo para dar paso a una risa general, una ola de burla que me golpeó de lleno. No eran solo mis sobrinos, eran los vecinos, gente que me había visto crecer, que conocía mi historia y la de mi padre. Vi en sus ojos esa mezcla de lástima y desprecio que es peor que un insulto directo. Para ellos, yo era el tonto del pueblo, el pobre Julián, el cantero que se había quedado con las obras, con la broma pesada de un viejo que ya no estaba para defenderse, y ellos, los listos, se repartían las tierras buenas, las que daban fruto. No dije nada, ¿qué podía decir? Mis manos, acostumbradas a la piedra, al martillo y al cincel, se aferraron al vaso de vino, como si fuera el último trozo de tierra firme en un naufragio. Sentí un calor que me subía por el cuello hasta las orejas, la vergüenza quemándome por dentro. Pero no agaché la cabeza, no les di el gusto de verme hundido. Mi abuelo me enseñó que el silencio a veces es la respuesta más digna, la única muralla que un hombre pobre puede levantar contra la humillación. Cada risa era como un martillazo, pero no en la piedra, sino en mi orgullo. Me bebí el vino de un trago, sintiendo cómo el líquido áspero me arañaba la garganta, y dejé las monedas exactas sobre la barra de madera gastada. No les debía nada, ni siquiera una palabra, mi silencio era mi única arma, mi única defensa en mitad de aquella jauría. Al levantarme del taburete, noté cómo las conversaciones se apagaban a mi paso, sentí sus miradas clavadas en mi espalda, siguiéndome como si fuera un apestado. La puerta del bar pareció tardar una eternidad en llegar. Cuando por fin la abrí, el aire frío de la tarde de Castilla me golpeó la cara y fue como despertar de una pesadilla. Pero la pesadilla no había terminado. Las risas me siguieron hasta la calle, se mezclaron con el viento que bajaba del cerro. Caminé por las calles de siempre, las que había recorrido 1000 veces, pero aquella tarde me parecieron extrañas, hostiles. Cada ventana era un ojo que me juzgaba, cada sombra un dedo que me señalaba. Llegué a mi casa, cerré la puerta y me apoyé en ella, sin encender la luz. En la oscuridad, solo, la humillación pesaba más que todas las piedras que había cargado en mi vida. El erial del viento, así llamaban a esa parcela, y con razón. Era un trozo de tierra en lo alto de un cerro, donde el viento sopla sin piedad en invierno y el sol castiga en verano. No crece nada allí, solo matorrales y piedras. Y en medio, los restos de la casa de mi abuelo. 4 paredes mal puestas, el techo hundido, y un pozo que llevaba seco desde que yo era un niño. Para todos en el pueblo, aquello era un monumento a la inutilidad, un chiste como había dicho Tomás, pero para mí era diferente. Yo recordaba los veranos de mi infancia corriendo por ese erial, escuchando las historias de mi abuelo mientras arreglaba una tapia o miraba al horizonte. Fue allí donde le prometí a Elena, mi difunta mujer, que algún día le construiría algo hermoso. Ellos veían un montón de escombros, pero yo, entre el polvo y el abandono, veía el último eco de las 2 personas que más he querido. Mi vida nunca ha sido de grandes relatos, sino de pequeñas batallas diarias, de esas que no salen en los libros. Nací y me crié aquí, en Valdeolivos, y desde que tengo uso de razón, mis manos han olido a polvo de piedra y a hierro. Mi padre era cantero, y su padre antes que él. No fue una elección, fue una herencia, una forma de entender el mundo. Aprendí a leer las vetas de una roca antes que las letras de un libro. Aprendí que la paciencia y la fuerza no son opuestas sino 2 caras de la misma moneda.
mientras los otros niños jugaban al fútbol en la plaza, yo aprendía a manejar el mazo, a sentir el punto exacto donde el cincel debía golpear para que la piedra se rindiera sin romperse. Era un trabajo duro, de sol a sol, que te deja el cuerpo molido y las manos como dos trozos de cuero viejo. Recuerdo perfectamente la época en que los mozos de mi edad empezaron a marcharse. Iban a Madrid, a Barcelona, a Valencia, a buscarse la vida en la construcción, en las fábricas. Volvían en verano, con coches de segunda mano y ropa nueva, contando historias de una vida que a mí me parecía de otro planeta. Yo también tuve la tentación, no voy a negarlo. Soñaba con ver el mar, con trabajar en algo que no me dejara el polvo metido hasta en el alma. Pero mi padre enfermó, y poco después mi madre. No se quejaban, eran de esa generación que aguantaba el dolor en silencio, pero yo veía en sus ojos el miedo y el cansancio. No podía dejarlos solos. Así que me quedé. Vi cómo el pueblo se vaciaba poco a poco, cómo las casas se iban cerrando y el silencio se comía a las calles. Fue en uno de esos veranos de juventud, en la fiesta del patrón, cuando conocí a Elena. Ella no era como las demás. Tenía una mirada limpia y una sonrisa que parecía iluminar la plaza entera. Mientras las otras chicas buscaban a los que venían de la ciudad, ella se fijó en mí, en el chico callado con las manos llenas de callos. Empezamos a hablar, a pasear por los caminos al atardecer. Con ella por primera vez en mi vida no me sentía menos que nadie. Ella no veía al pobre cantero, veía a Julián. Veía al hombre que había detrás del polvo y el sudor. Me enseñó que la dignidad no está en lo que tienes, sino en lo que eres, y que el trabajo honrado, por humilde que sea, es el mayor de los tesoros. Una tarde la llevé al Erial del Viento, quería enseñarle el lugar donde mi abuelo me contaba historias, el sitio desde donde se veía todo el valle. El viento soplaba fuerte como siempre, y le alborotaba el pelo. Recuerdo el olor a tomillo y a tierra seca. Nos sentamos sobre una piedra grande y lisa, y allí, mirando al horizonte, le hice una promesa. Le cogí las manos, que estaban frías por el aire, y le dije: Elena, algún día, aquí mismo, te construiré una casa. Una casa fuerte, de piedra, que resista todos los vientos, una casa para nosotros. Ella no se rió, como habrían hecho otros. Me miró con esos ojos suyos que parecían ver el futuro, y me dijo: sé que lo harás, Julián. Y será la casa más bonita del mundo. Nos casamos un año después, en la pequeña iglesia del pueblo que yo mismo había ayudado a reparar. Nuestra vida fue sencilla. Compramos una casita vieja en la parte baja de Valdeolivos, una de esas que nadie quería porque tenía humedades, y el tejado a punto de caerse. Pero a mí no me asustaba el trabajo. Durante meses, después de mi jornada, me dedicaba a arreglarla. Cambié las vigas podridas, reforcé los muros, puse un suelo nuevo. Elena pintaba las paredes y plantaba flores en las ventanas. Cada clavo que metía, cada teja que colocaba, era un pequeño ladrillo de nuestra felicidad. No teníamos lujos, pero teníamos un hogar, un refugio que habíamos construido con nuestras propias manos y nuestro esfuerzo. Una de mis mayores satisfacciones fue terminar la chimenea. Tardé semanas en hacerla, eligiendo las piedras una a una, asegurándome de que encajaran a la perfección. Recuerdo la primera noche de invierno que la encendimos. Nos sentamos en el suelo, sobre una manta, viendo bailar las llamas. El calor que desprendía no era solo el del fuego, era el calor del orgullo, de haber logrado algo por nosotros mismos. Afuera hacía un frío que pelaba, pero dentro de nuestra casa, se estaba en la gloria. Esos pequeños triunfos eran nuestro motor, las victorias silenciosas que daban sentido a tanto sacrificio. Éramos felices con poco, porque ese poco lo era todo para nosotros. Pero la vida, que a veces te da con una mano te quita con la otra con el doble de fuerza. Elena empezó a sentirse cansada. Al principio pensamos que era el trabajo, el ajetreo diario. Pero el cansancio no se iba. Vinieron los médicos, las pruebas en la ciudad, las palabras que no entiendes pero que te hielan la sangre. Fue una enfermedad larga, cruel, que se fue llevando su luz poco a poco, como una vela que se consume. Todos nuestros ahorros, el dinero guardado con tanto esfuerzo para el futuro, se fueron en tratamientos, en viajes, en medicinas que prometían una esperanza que nunca llegaba. Yo nunca perdí la fe. Trabajaba el doble, aceptando cualquier encargo por pequeño que fuera, para poder pagar las facturas. Por las noches, me sentaba a su lado, le cogía la mano y le hablaba de nuestra casa en el Erial, de los planes que seguíamos teniendo. Ella me sonreía, pero sus ojos ya tenían esa tristeza profunda de quien sabe que su tiempo se acaba.
Verla así, tan frágil, fue la prueba más dura de mi vida. Yo, que podía partir una roca en dos, me sentía completamente impotente ante aquello que la consumía por dentro. No había piedra que romper, ni muro que levantar. Solo podía acompañarla, quererla y sufrir en silencio. Hace ya 10 años que se fue. La casa se quedó enorme y vacía. El silencio se hizo tan denso que a veces creía que podía cortarse con un cuchillo. Durante mucho tiempo, mi vida fue una rutina gris. Levantarme, trabajar hasta caer rendido, volver a casa, cenar cualquier cosa y acostarme. El trabajo se convirtió en mi único refugio, el cansancio físico era lo único que conseguía acallar el ruido de mi cabeza y el dolor del corazón. Mis manos que antes construían un futuro con ella, ahora solo golpeaban la piedra para no tener que pensar, para no tener que sentir. A veces, muy de tarde en tarde subía al erial del viento, no para pensar en construir nada, sino para estar solo. Me sentaba en la misma piedra donde le hice la promesa a Elena, y me quedaba allí horas, viendo cómo el sol se ponía detrás de las montañas. El viento seguía soplando igual de fuerte, pero ya no me traía promesas, solo el eco de su risa y el peso de su ausencia. Miraba las ruinas de la casa de mi abuelo y en cierto modo, me sentía como ellas, aguantando en pie a duras penas, erosionado por el tiempo y la intemperie, con los mejores recuerdos guardados en el interior. Mi abuelo, él sí que entendía ese lugar, era un hombre de pocas palabras, como yo, pero de una sabiduría inmensa. Me enseñó a respetar la tierra, a entender sus ciclos. Esta tierra parece que no vale nada, Julián, me decía mientras arreglábamos una tapia, pero guarda más secretos de los que te imaginas. Solo tienes que saber escucharla, mirarla con otros ojos. Él nunca vio un erial inútil, veía un lugar con carácter, un trozo de mundo que había resistido a todo. Me enseñó que el verdadero valor de las cosas no siempre está a la vista, que a veces lo más preciado es lo que otros desprecian por ignorancia. Por eso, aquella tarde en el bar, la risa de mi primo y de los demás me dolió tanto. No se estaban riendo de un montón de piedras. Se estaban riendo de la promesa que le hice a Elena, del recuerdo de mi abuelo, de mi vida entera de sacrificio y trabajo silencioso. Estaban escupiendo sobre mi historia, sobre lo único verdaderamente mío que me quedaba, redujeron mis afectos más sagrados a una broma de borrachos. Y en ese momento, mientras sentía la humillación quemarme por dentro, supe que no podía dejar que su desprecio fuera la última palabra. Por Elena. Por mi abuelo. Y por mí. Aquel erial no era un chiste, era un legado, era el último capítulo de una historia que ellos no entendían y que yo, ahora tenía la obligación de honrar. No por demostrarles nada a ellos, sino por demostrármelo a mí mismo. Tenía que volver a ese lugar, no con la tristeza de la pérdida, sino con la determinación del cantero que sabe que, bajo la superficie más áspera, siempre se puede encontrar algo valioso. La tarea era inmensa, casi imposible para un hombre solo y con mis años, pero la burla de aquella gente había encendido en mí una llama que creía apagada para siempre, la del orgullo. La soledad de los días siguientes fue mi aliada. Nadie se acercó a ofrecerme ayuda, nadie me preguntó cómo estaba. Para el pueblo yo era el loco que iba a perder el tiempo y las pocas fuerzas que le quedaban en una ruina. Me veían pasar con mi carretilla y mis herramientas camino del cerro y cuchicheaban a mis espaldas. Sentía sus miradas de lástima, esa compasión condescendiente que es peor que un insulto. Pero su incredulidad, en lugar de desanimarme, se convirtió en mi combustible. Cada sonrisa burlona era un martillazo que, en vez de hundirme, afirmaba mis cimientos. Los primeros días en el erial fueron desoladores. La maleza lo cubría todo, las paredes de la vieja casa amenazaban con derrumbarse al menor soplo de viento y el pozo era un agujero oscuro y lleno de escombros. Todo a mi alrededor gritaba abandono y fracaso. Era fácil entender por qué todos lo consideraban inútil. Cualquier otro en mi lugar habría dado media vuelta, y habría intentado vender aquello por 4 duros. Pero yo no veía solo piedras y polvo. Veía el desafío, la última oportunidad de cumplir la promesa que le hice a Elena, aunque ella ya no estuviera para verlo. Empecé por lo básico, desbrozar. Horas y horas arrancando hierbajos, cortando zarzas que se me clavaban en los brazos como garras. El sol de Castilla caía a plomo y el sudor me empapaba la ropa, pero cada trozo de tierra que despejaba era una pequeña victoria. Poco a poco, el contorno de la vieja casa empezó a ser visible de nuevo. Descubrí el viejo horno de pan, cubierto de hiedra, y los restos de un pequeño corral de piedra. No eran más que ruinas, sí,
pero eran las ruinas de una vida, de un hogar. Y yo estaba decidido a devolverles su dignidad, piedra a piedra. La mañana siguiente a la humillación en el bar, el sol salió como cualquier otro día, pero para mí todo había cambiado. El silencio en mi casa era más pesado que de costumbre, y cuando salía por el pan, sentí por primera vez que caminaba por un pueblo que no era el mío. Las pocas personas que me crucé me saludaron con la cabeza, sí, pero con una mirada distinta. Era una mezcla de lástima y curiosidad morbosa, como si yo fuera el protagonista de un chiste que todos conocían menos yo. Ana, la panadera, que siempre tenía una palabra amable para mí, me despachó con prisa, sin mirarme a los ojos. Fue la primera vez que entendí que la burla de la noche anterior no se había quedado en las 4 paredes del bar, se había derramado por las calles y había manchado mi nombre. Los días se convirtieron en semanas, y mi decisión de trabajar en el Erial se convirtió en el entretenimiento principal de Valdeolivos. Mi rutina era siempre la misma. Me levantaba con el alba, preparaba un termo de café y un trozo de pan con chorizo, y subía al cerro con mis herramientas. Al principio, me observaban desde lejos, con disimulo. Luego, perdieron la vergüenza. Los niños me señalaban al pasar, y oía a sus madres decir en voz baja: «Ahí va el pobre Julián, a perder el tiempo con sus piedras». Mi primo Tomás, cada vez que me veía, me gritaba desde la otra punta de la plaza alguna gracia del tipo: «Cuidado, no te lleves un disgusto y encuentres oro», seguido de su risotada de siempre. Cada palabra era una pequeña piedra lanzada contra mi paciencia. El aislamiento no fue algo repentino, sino un goteo lento y constante que fue calando hasta el hueso. Las invitaciones a echar la partida de cartas en el bar dejaron de llegar. Si antes algún vecino me llamaba para ayudarle a arreglar una tapia o un tejado, ahora parecía que todos se habían vuelto expertos albañiles de la noche a la mañana. Comencé a notar cómo las conversaciones se interrumpían bruscamente cuando yo entraba en la tienda de ultramarinos. Me convertí en una especie de fantasma visible. Todos sabían que estaba allí, pero preferían actuar como si no existiera, como si mi presencia les recordara una locura que era mejor no contagiarse. La soledad dejó de ser una elección para convertirse en una condena impuesta por los demás. Hubo un día que me dolió especialmente. Era el cumpleaños de mi sobrina, la hija de Tomás. Siempre había ido, incluso después de que Elena falleciera. Era una forma de mantener el poco lazo familiar que me quedaba. Pero ese año, nadie me dijo nada. Me enteré porque vi el coche de mi otro sobrino, el que vive en la ciudad, aparcado en la puerta de la casa de Tomás. Escuché las risas y la música desde mi calle. No me habían invitado. Me quedé parado en la esquina, mirando la casa iluminada, sintiendo un frío que no era el del aire de la noche. En ese momento comprendí que no solo me habían desheredado de su respeto, sino también de la familia. Me había quedado fuera de todo. La gente empezó a tratarme como si fuera un niño o un anciano que ya no rige bien. Se acercaban a mí con consejos que no había pedido, siempre con un tono de superioridad condescendiente. «Julián, de verdad te lo digo, vende eso», me dijo un día Manolo, el que tiene las mejores viñas. «Te darán 4 perras, pero mejor eso que nada. Al menos te pagas unos vinos». Me lo decía como si me estuviera haciendo el mayor favor del mundo, como si mi vida entera de trabajo y esfuerzo no valiera nada, y mi única aspiración debiera ser emborracharme para olvidar mi supuesta desgracia. Yo solo asentía, le daba las gracias por el consejo y seguía mi camino, con la rabia creciendo por dentro como una mala hierba. Incluso llegaron a hacerme ofertas ridículas, envueltas en una falsa amabilidad. Un constructor de un pueblo vecino, amigo de mi primo, se presentó una tarde en el Erial. Yo estaba intentando asegurar uno de los muros principales, sudando y cubierto de polvo. Se apoyó en su coche caro y me gritó desde abajo: «Oye Julián, te doy 1000 euros por el solar, y te hago el favor de quitarte toda esta basura de encima con las máquinas. Piensa que te estoy ahorrando el trabajo». Se rió, convencido de su propia generosidad. 1000 euros, por la tierra de mi abuelo, por la promesa a mi mujer. Sentí ganas de tirarle una de las piedras que tenía en la mano, pero me contuve. El silencio, una vez más, fue mi única respuesta. Los momentos más duros eran al final del día, cuando el sol se ponía y yo bajaba del cerro, cansado y dolorido. El pueblo parecía un decorado hostil. Las luces de las casas se encendían, y yo me imaginaba a las familias, cenando juntas, hablando, riendo. Yo llegaba a mi casa vacía, donde el único sonido era el de mis propios pasos. Me sentaba a la mesa con mi plato de comida y el silencio era tan absoluto que podía oír el latido de mi propio corazón.
En esos momentos, la duda me asaltaba. ¿Y si tenían razón? ¿Y si de verdad estaba malgastando mis últimos años de vida persiguiendo un fantasma aferrado a un recuerdo que solo existía en mi cabeza? Para combatir esa duda, me aferraba al trabajo con más fuerza. Cada piedra que movía, cada trozo de muro que consolidaba, era un acto de fe. No era una fe ciega. Era la fe del cantero que conoce su oficio. Sabía que debajo de la ruina y el abandono había una estructura sólida, una base que había resistido el paso de un siglo. Mi abuelo no construía chapuzas. Y mientras trabajaba le hablaba. Le hablaba a él, le hablaba a Elena, les contaba mi día, las burlas, mi cansancio. Sé que suena a locura, pero en esa soledad inmensa, hablar con ellos era lo único que me mantenía cuerdo, lo único que me recordaba por qué estaba haciendo todo aquello. A veces, mientras descansaba, me sentaba en el umbral de la casa en ruinas y miraba el valle. Desde allí arriba, Valdeolivos parecía un puñado de casas pequeñas e insignificantes. Las rencillas, las burlas, los desprecios, todo parecía más pequeño desde esa altura. El viento soplaba con fuerza, como siempre, y era como si limpiara el aire de toda la mezquindad del pueblo. Aquel lugar, que para ellos era un erial inútil, para mí se estaba convirtiendo en un refugio, en la única fortaleza donde mi dignidad podía mantenerse a salvo. Cuanto más me aislaban ellos, más fuerte me hacía yo en mi soledad. Mi rutina diaria se convirtió en un ritual de resistencia. Dejé de ir al bar, incluso a por el café de la mañana. Compraba lo imprescindible en la tienda y volvía a mi encierro voluntario o a mi exilio en el cerro. Empecé a disfrutar de esa soledad. Me permitía pensar con claridad, sin el ruido de las opiniones ajenas. Descubrí que el silencio no era vacío, sino que estaba lleno de posibilidades. Empecé a observar la tierra de otra manera, a fijarme en los detalles que antes pasaba por alto, tal y como mi abuelo me había enseñado. Las plantas que crecían entre las rocas, el color de la tierra después de una rara lluvia, la forma en que el agua se filtraba en ciertos puntos. Las bromas, sin embargo, no cesaban, se habían vuelto más crueles, más directas. Una mañana, al llegar al camino que subía al erial, me encontré un cartel clavado en un palo. Estaba hecho con un cartón viejo y escrito con carbón. Ponía, Palacio de Verano de Julián I, el rey de los tontos. Sentí una punzada en el estómago. No era la broma de un niño, la letra era de un adulto. Arranqué el cartel, lo hice pedazos y lo guardé en el bolsillo. No les iba a dar la satisfacción de verme afectado. Pero esa noche, en la soledad de mi cocina, saqué los trozos de cartón y los miré durante un largo rato. La humillación ya no era un susurro a mis espaldas, era un grito en mi propia cara. Empecé a sentirme invisible de una forma extraña. La gente ya no solo me evitaba, sino que actuaba como si yo fuera parte del paisaje, como un árbol viejo o una piedra en el camino. Podía estar a 2 metros de un grupo de vecinos y ellos hablaban de mí en tercera persona, como si no pudiera oírles. Pues ahí sigue el pobre, dale que te pego. No sé qué espera encontrar. Mi Tomás dice que cualquier día se le cae una pared encima y se acabó el problema. Escuchar esas cosas dolía, pero también me daba una extraña sensación de poder. Si era invisible para ellos, entonces podía moverme, observar y trabajar sin que realmente se dieran cuenta de lo que estaba haciendo. El punto más bajo llegó durante la fiesta de la cosecha, a finales de septiembre. Es la gran celebración del pueblo, con una comida popular en la plaza. Siempre había ayudado a montar las mesas, a preparar la lumbre. Era parte de la comunidad. Ese año, nadie me llamó. Fui a la plaza por la tarde, por costumbre, y la escena me golpeó como un puñetazo. Todo estaba montado, la gente comía y reía, me vieron llegar. Hubo un silencio incómodo, algunas miradas se desviaron, nadie me hizo un sitio en las largas mesas. Me quedé de pie, en un rincón, durante unos minutos que parecieron horas. Era un extraño en mi propia casa, un paria en la fiesta que celebraba el fruto de la tierra que yo también trabajaba. Me di la vuelta y me marché sin decir nada. Subí al erial, aunque ya era casi de noche, me senté en mi piedra de siempre, y escuché el eco de la música y las risas que llegaba desde el pueblo. Allí abajo estaba la vida de la que me habían expulsado. Y aquí arriba estaba yo, solo, con un montón de ruinas, y el viento como única compañía. Por primera vez en meses, las lágrimas me corrieron por las mejillas. No eran lágrimas de autocompasión, sino de pura rabia y frustración. Habían conseguido hacerme sentir completamente solo, un loco aislado en su colina de piedras. Fue entonces, en ese preciso instante de desolación,
cuando algo hizo clic dentro de mí. Mientras me secaba las lágrimas con el dorso de la mano, áspero y lleno de callos, miré las paredes a medio arreglar, el suelo que había empezado a limpiar, el contorno de lo que un día fue un hogar. Y me di cuenta de una cosa. Ellos podían reírse, podían aislarme, podían llamarme tonto. Pero no podían quitarme esto. No podían quitarme mis manos, mi conocimiento de la piedra, mi voluntad. No podían arrebatarme el recuerdo de mi abuelo ni la promesa que le hice a Elena. Su desprecio me había quitado el sitio en su mundo, pero me había dado un reino en el mío. En ese momento, la tristeza se transformó en una calma fría y afilada como el borde de mi cincel. Ya no me importaba lo que pensaran, ya no buscaba su aprobación ni temía su burla. Su juicio había dejado de tener valor, habían trazado una línea en la arena, y yo la aceptaba. Ellos se quedarían con su pueblo, sus risas y su ceguera. Yo me quedaría con mi erial, mi soledad y mi secreto. Un secreto que aún no conocía, pero que sentía latir bajo mis pies, como un corazón dormido esperando el momento de despertar. La noche cayó por completo sobre el erial del viento. Las luces del pueblo parecían estrellas caídas en el fondo del valle. Me levanté, sacudí el polvo de mis pantalones y miré por última vez hacia abajo. Ya no sentía dolor, solo una determinación inquebrantable. Ya no era Julián el humillado, el pobre hombre del que todos se compadecían. A partir de esa noche, en la más absoluta soledad, me convertí en otra cosa. Me convertí en el guardián de ese lugar. El único que creía en él. Y supe, con una certeza que me recorrió todo el cuerpo, que no iba a parar hasta descubrir la verdad que esas viejas piedras guardaban con tanto celo. Al día siguiente, cuando volví a subir al cerro, ya no sentía el peso de sus miradas. Pasé por la plaza con la cabeza alta, sin devolver los saludos condescendientes, sin prestar atención a los cuchicheos. Mi mundo ya no estaba allí abajo. Mi mundo estaba aquí arriba, entre el polvo, el viento y las promesas. Me había dado cuenta de que, a ojos de todos ellos, yo ya era el viejo loco de la propiedad sin valor. Y aceptarlo, extrañamente, me liberó. Si ya era un loco para ellos, entonces era libre de hacer cualquier cosa, de seguir cualquier intuición, por descabellada que pareciera. La verdadera exploración acababa de empezar. Mi obsesión se centró en la chimenea, era el corazón de la casa, lo que le daría calor y vida. Para un cantero, una chimenea es una obra de honor. Tiene que ser sólida, segura, perfecta. Llevaba semanas reconstruyéndola, usando las mejores piedras que recuperaba de los muros derruidos, limpiándolas y tallándolas para que encajaran sin apenas argamasa, como mi abuelo me enseñó. Era un trabajo lento, de precisión milimétrica, y fue precisamente esa obsesión por el detalle la que me llevó al secreto. Una tarde, al colocar una de las grandes losas del hogar, noté algo extraño. La piedra, una pieza ancha y oscura que debía servir de base, no asentaba bien. Al golpearla suavemente con el mango del martillo, no devolvió el sonido sordo y macizo de la roca compacta. Devolvió un eco. Un sonido hueco. Al principio pensé que era una grieta interna, un defecto de la piedra. Pero la curiosidad, esa que dicen que mató al gato pero que a los hombres solitarios nos mantiene vivos, me pudo. Con la ayuda de una palanca y toda la fuerza de mi espalda, conseguí mover la pesada losa. Chirrió contra el suelo, protestando después de décadas de inmovilidad. Y debajo, donde debería haber solo tierra apisonada y cimientos, había un cuadrado perfecto. Una tapa de metal oscuro, casi negro, cubierta por una fina capa de plomo para aislarla de la humedad. Tenía una pequeña anilla de hierro para tirar de ella. Sentí un escalofrío que no era de frío. Mis manos temblaban un poco al agarrar la anilla. Tiré con cuidado, y la tapa cedió, revelando un compartimento oscuro y profundo. Dentro, perfectamente encajada, había una caja de madera de olivo. La madera estaba seca pero intacta, pulida por el tiempo. Al sacarla, noté su peso. No era el peso de unas cuantas monedas, era algo más sustancial. La llevé hasta la entrada, donde entraba la luz del atardecer, y la abrí. No había oro ni joyas. Había algo mucho más valioso. En la parte de arriba, un pequeño diario encuadernado en cuero, con la caligrafía elegante y apretada de mi abuela. Debajo, un legajo de papeles amarillentos atados con una cinta de tela, unas escrituras de propiedad antiguas, diferentes a las que yo conocía. Y en el fondo, un cuaderno de tapa dura, lleno de anotaciones técnicas, dibujos de estratos de tierra y cálculos. Era la letra de mi abuelo.
Esa noche no dormí. A la luz de un candil, empecé a leer el diario de mi abuela. Su voz, que yo apenas recordaba, volvió a la vida en esas páginas. Hablaba de su amor por mi abuelo, de los duros años de la posguerra, del miedo y la esperanza. Y en varias entradas, mencionaba el gran secreto de mi abuelo, lo que ella llamaba, el verdadero tesoro de nuestra tierra. Escribía sobre cómo él lo descubrió casi por accidente, y cómo decidieron ocultarlo. Este don del agua, escribió, en manos equivocadas sería una maldición para el valle. Lo guardaremos para quien tenga el corazón limpio y la paciencia de encontrarlo. El secreto del agua. La frase resonó en mi cabeza como el eco de la piedra hueca. Dejé el diario y cogí los otros papeles. Las escrituras eran mucho más antiguas que las que tenía el ayuntamiento. Confirmaban que la propiedad del Erial del Viento era el doble de grande de lo que todos pensaban, y, lo más importante, incluían explícitamente la propiedad de cualquier veta, corriente o manantial que se encontrase en el subsuelo. Era una cláusula extraña, casi profética. Y entonces abrí el cuaderno de mi abuelo. Descubrí que, antes de que la guerra civil le robara la juventud y le obligara a ser agricultor, había empezado a estudiar geología por correspondencia. El cuaderno era un informe detallado, escrito con la precisión de un científico y la pasión de un hombre que ama su tierra. Las páginas describían sus sospechas, sus mediciones rudimentarias, sus estudios sobre las fallas del terreno, y al final, la conclusión, escrita con una letra firme y clara que me hizo sentir un orgullo inmenso. Justo debajo de la casa, siguiendo una veta de roca impermeable, corría un manantial. No un pozo cualquiera. Un acuífero de agua mineral de altísima pureza, con un caudal constante incluso en los veranos más secos. Mi abuelo lo había descubierto y lo había ocultado. Lo había ocultado de los caciques de la época, de las expropiaciones, de la codicia que él sabía que destruiría el pueblo. Había decidido legar no una tierra, sino una posibilidad, un secreto custodiado por la piedra y el tiempo. De repente, todo encajó: el Erial del Viento, la broma del pueblo, el montón de piedras inútil. El lugar más seco y desolado a la vista de todos era, en realidad, la fuente de la vida. El valor de aquello no se podía medir en dinero, aunque sabía que era incalculable. Una embotelladora, un balneario, las posibilidades eran enormes. Pero el verdadero valor era otro. Era la prueba de la sabiduría de mi abuelo, era la respuesta a todas las burlas, a toda la humillación. Mientras ellos se reían de mí en el bar, estaban, sin saberlo, brindando sobre la fuente de un tesoro que su ceguera les impedía ver. Sentí una calma profunda, una certeza que me ancló al suelo. No sentí euforia, no sentí ganas de correr al pueblo y gritarles a la cara lo estúpidos que habían sido. Sentí una emoción serena, una conexión profunda con mi abuelo. Comprendí su silencio, su paciencia. Él no me había dejado una ruina, me había dejado una prueba de confianza. Confió en que alguien de su sangre, alguien con sus manos de cantero y su respeto por la tierra, sería capaz de leer las señales, de escuchar lo que la piedra decía. Me había dejado un legado que no se podía malvender por 4 duros ni malgastar en una borrachera. Me había dejado la responsabilidad de protegerlo. Y supe en ese mismo instante que guardaría el secreto, lo guardaría con el mismo celo que él. ¿Para qué compartirlo con ellos? Con mi primo Tomás, que lo habría vendido al primer postor por un coche nuevo y unas vacaciones en la playa. ¿Con los vecinos que me habían dado la espalda y se habían reído de mi dolor? No. Este secreto era mío. Era de mi abuelo. Y era de Elena. Porque la promesa que le hice en esa misma tierra, la de construir algo hermoso, de repente, se había vuelto posible de una forma que nunca habría imaginado. No construiría solo una casa, construiría un futuro, un homenaje a su memoria. El poder que sentí en ese momento, no era el del dinero. Era el poder del conocimiento, el poder del silencio. Ellos me habían subestimado, me habían juzgado por mi ropa de trabajo, por mis manos callosas, por mi vida sencilla. Me veían como un pobre hombre, un tonto aferrado a un montón de escombros. Y esa imagen que ellos tenían de mí se convirtió en mi mejor escudo. Su desprecio era mi camuflaje. Podía seguir trabajando, moviendo piedras, actuando como el loco del cerro. Y nadie sospecharía jamás la verdad que se escondía bajo mis pies. Su ignorancia era mi mayor ventaja. Me di cuenta de que, en cierto modo, tenía que darles las gracias. Sus burlas me habían aislado, sí, pero también me habían protegido. Si hubieran sido amables, si me hubieran ofrecido ayuda, quizás habrían descubierto algo
habrían metido sus narices donde no debían. Pero su arrogancia los ceejeó, con acento agudo. Veían a un viejo loco y a unas ruinas, y no se molestaron en mirar más allá. Me dejaron solo, y en esa soledad, encontré la llave que mi abuelo había escondido para mí. La justicia, a veces no hace ruido, a veces es solo una verdad silenciosa que espera pacientemente su momento. A partir de esa noche, mi trabajo en el Erial cambió. Ya no era un acto de desafío, sino de preparación. Cada piedra que colocaba, cada muro que reforzaba, no era solo para reconstruir una casa. Era para proteger la entrada al manantial. Estaba construyendo la fortaleza que custodiaría el legado de mi familia. Ya no me importaban sus risas cuando bajaba al pueblo. Las oía pero sonaban lejanas, vacías, como el ruido de fondo de un mundo al que yo ya no pertenecía. Yo vivía en otro plano, uno donde yo conocía el verdadero valor de las cosas. Pasé semanas enteras planeando. Leí y releí los informes de mi abuelo, memoricé cada detalle, hice mis propios cálculos, utilicé los pocos ahorros que me quedaban no para malvivir, sino para dar el primer paso. Contacté, con mucha discreción, a un geólogo de Ciudad Real, un hombre joven del que me habían dado buenas referencias. Le conté una historia a medias, que creía que podría haber un pozo antiguo en la propiedad de mi abuelo. No mencioné el informe ni la calidad del agua, quería una confirmación independiente, una prueba irrefutable antes de mover la siguiente ficha. Mientras esperaba su visita, seguí con mi papel. El tonto del pueblo. El loco del Erial. Mi primo Tomás pasó un día en su coche, y al verme sudando con la carretilla, bajó la ventanilla y me gritó: «Julián, deja ya de hacer el burro. Aún no has encontrado petróleo». Y se fue riendo a carcajadas. Yo le miré, levanté la mano en un saludo lento y seguí con mi trabajo. No sentí rabia. Por primera vez, sentí una especie de lástima por él. Él veía piedras y polvo. Yo veía futuro. Veía agua. Veía justicia. Y veía el nombre de mi mujer brillando en cada gota. El día que el geólogo vino le dije al pueblo que era un primo lejano de Elena que venía a ayudarme con unas mediciones para la estructura. Nadie le dio importancia. Pasamos 2 días en el Erial, con sus aparatos. Cuando terminó, se sentó a mi lado, en la misma piedra donde yo me sentaba a pensar. Se quitó las gafas, me miró con una mezcla de asombro y respeto, y me dijo unas palabras que nunca olvidaré. «Julián, no sé qué le dijo su abuelo, pero aquí abajo no tiene usted un pozo, tiene usted un milagro». En ese momento, supe que la broma había terminado, y que mi historia, la verdadera, no había hecho más que empezar. Mi plan era sencillo y silencioso, como yo. No habría venganzas, no habría humillaciones públicas. La mejor respuesta a su desprecio no era gritarles mi victoria, sino construirla ante sus ojos sin que se dieran cuenta, hasta que fuera demasiado tarde para ellos. Fundaría una pequeña empresa, modesta al principio. Y la llamaría como había decidido desde la noche del descubrimiento. La noche en que todo cobró sentido. Se llamaría Agua de Manantial Fuente Elena. Mi promesa a ella no sería una casa de piedra, sería una fuente de vida que llevaría su nombre y que nacería del lugar que todos despreciaron. Ese sería mi triunfo. Una victoria silenciosa, regada con el agua más pura, y la justicia más merecida. Mi decisión no nació de la rabia, sino de una calma profunda, la misma calma que se siente en el campo después de una tormenta. Podría haber vendido los derechos del manantial a una de esas grandes empresas de la ciudad, por una cantidad de dinero que ni mi primo Tomás ni nadie en Valdeolivos podría contar en toda su vida. Podría haberles restregado los billetes por la cara. Pero ¿qué habría ganado con eso? El dinero se gasta, la humillación se olvida, pero la dignidad, una vez perdida, es muy difícil de recuperar. Mi abuelo no ocultó el manantial para que su nieto se hiciera rico y se vengara. Lo protegió para que alguien, un día, lo usara con sabiduría. Y yo no iba a traicionar su confianza. El verdadero valor de aquel legado no estaba en su precio, sino en su propósito. Y mi propósito no era la venganza, era la construcción. El plan se fue formando en mi cabeza durante las largas noches en la casa vacía, con los papeles de mi abuelo extendidos sobre la mesa de la cocina. No quería socios, no quería préstamos que me ataran a los mismos bancos que me habrían negado un crédito para arreglar el tejado. Lo haría yo solo, poco a poco, con la paciencia del cantero que sabe que las grandes obras se hacen piedra a piedra.
Fundaría una pequeña empresa, la más pequeña que se pudiera imaginar. Y la llamaría Agua de Manantial Fuente Elena. Sería mi homenaje a ella, mi forma de cumplir la promesa que le hice en aquella tierra. Cada botella que saliera de allí, llevaría su nombre, y cada gota sería un recuerdo de su sonrisa, de su fe en mí, cuando nadie más la tenía. El erial del viento, el chiste de todos, se convertiría en la fuente de Elena, mi verdad silenciosa. Con los pocos ahorros que me quedaban y un pequeño préstamo personal que pedí en una caja de ahorros de otra provincia donde nadie conocía mi historia, compré una modesta máquina embotelladora de segunda mano y un centenar de cajas de botellas de cristal. Los del pueblo me veían ir y venir en mi vieja furgoneta, cargando aquellos trastos, y los cuchicheos se convirtieron en risas abiertas. Ahora el tonto de Julián se ha metido a chatarrero. Oí decir a uno en la tienda, se cree que va a embotellar el aire del cerro. Dejé que hablaran. Su ceguera era mi mejor aliada. Mientras ellos se reían de mi supuesta locura, yo, en la soledad de la casa reconstruida, estaba montando, pieza a pieza, el motor de mi nueva vida. Mi primer y único empleado durante mucho tiempo fue Mateo, un chaval del pueblo que siempre me había saludado con respeto, incluso cuando todos los demás me daban la espalda. Su padre había perdido el trabajo en la construcción, y lo estaban pasando mal. Le ofrecí un sueldo humilde, pero un trabajo digno. Él aceptó sin dudarlo. Juntos, limpiamos, instalamos y pusimos en marcha la pequeña línea de producción. La primera botella que llenamos la cogí entre mis manos y la miré a contraluz. El agua era cristalina, perfecta. La etiqueta, diseñada por la hija de Mateo, que sabía de ordenadores, era sencilla. Solo el nombre, Fuente Elena, sobre un dibujo de la silueta del cerro. No necesitaba más. Era la declaración más poderosa que podía hacer, y no hacía falta gritarla. No me he hecho millonario, ni es eso lo que busco. Vivo sin lujos, en la misma casa de siempre, pero ya no me siento solo. La pequeña empresa crece despacio, con paso firme, vendiendo a pequeños comercios de la comarca que valoran un producto de calidad. Mi primo y los demás me ven pasar ahora con la furgoneta cargada de cajas y ya no se ríen. Murmuran, se preguntan, no entienden cómo el erial inútil puede dar de comer a 2 familias. No les he dicho nada. No he tenido que hacerlo. Mi justicia no ha sido un estruendo, sino un manantial que brota en silencio. He aprendido que el verdadero poder no está en lo que tienes, sino en la dignidad con la que proteges lo que amas. Y yo, en mi pequeño rincón del mundo, he convertido su desprecio en el cimiento de mi fortaleza.